Buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre agua. Sí, ese gran desconocido. Vamos a ver sus propiedades principales y voy a coger agua de diferentes sitios, desde la montaña hasta la fuente de una ciudad, y las voy a comparar para ver cuál es mejor o qué características tiene cada una. Y también vamos a ver si realmente el agua embotellada es lo que dicen que es. Para ello voy a hacer una serie de análisis en mi laboratorio y vamos a sacar conclusiones. Bueno, antes de nada y para poder entender un poquito mejor el desarrollo del vídeo, os voy a explicar de manera sencilla qué es el agua. Y es que el agua no deja de ser un compuesto químico formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y estas tres moléculas están unidas mediante enlaces covalentes polares. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que el oxígeno, al ser un poquito más electronegativo, atrae a las moléculas de hidrógeno. Dejémoslo en eso. Y entonces al final se forma esa molécula formada por tres átomos. Y al unirse esas tres moléculas forma una carga resultante que es la que propicia la unión de todas las moléculas de agua para formar pues lo que nosotros conocemos como agua, ese líquido que nos bebemos. Y esas moléculas se unen mediante los llamados puentes de hidrógeno, que bueno, son otras uniones que se dan entre las moléculas. Esos son los rasgos más generales acerca del agua. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando congelamos el agua? Pues que esos puentes de hidrógeno que unen todas las moléculas de agua se reorganizan en una estructura cristalina estable, es decir, como si fuera una especie de red fuerte, y por eso el agua se solidifica. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando la calentamos? Pues que esas moléculas de agua se empiezan a mover muy fuerte y son capaces de romper los débiles puentes de hidrógeno que unían todas las moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Que si las moléculas se quedan sueltas, pues se evaporan. Ahora bien, para poder clasificar y comparar el agua que he cogido hoy, necesitamos medir diferentes parámetros, como son el pH, la conductividad, la cantidad de sedimentos, etcétera, etcétera. Y para que lo entendáis bien, cuando mida todos esos parámetros, os voy a explicar un poquito qué es cada uno. El pH es el potencial de hidrógeno, que básicamente es la concentración de iones hidronio o de iones de hidrógeno que hay en el agua. Y dependiendo de esta concentración y comparándolo con los iones hidroxilo que hay en el agua, pues se puede llegar a la conclusión de si un agua es ácida, si un agua es neutra o si un agua es básica o más alcalina. La escala va desde 0 hasta 14 y el agua que consumimos habitualmente suele estar entre 6,5 y 8,5 de pH, más o menos. Y por su parte la conductividad significa la capacidad de conducir la electricidad que tiene el agua, y esto es debido a la cantidad de iones disueltos que hay en ella. Es decir, que cuantos más iones disueltos haya en el agua, más va a conducir la electricidad. Porque ya sabemos que el agua no es solo H2O, sino que suele tener bastantes iones disueltos entre su estructura. Iones de cloro, iones de calcio, bueno, un montón de iones. Y me preguntaréis, ¿pero entonces el agua destilada o el agua pura no tiene conductividad eléctrica? Sí, sigue teniendo un pelín de conductividad eléctrica, aunque carezca de iones externos, por así decirlo, ya que en el agua en estado líquido suele haber una muy pequeña parte de las moléculas que se autoionizan, es decir, se convierten en iones hidronio e hidroxilo, lo cual aporta una muy pequeña conductividad al agua pura. Pero bueno, para los mortales sobre la Tierra, el agua pura no tiene conductividad eléctrica porque carece de iones. Ok, Álvaro, ¿y cómo vamos a medir nosotros todas esas cosas? Pues he traído ni más ni menos un medidor de TDS, que es un medidor de, bueno, las siglas son en inglés, Total Dissolved Solids, básicamente los sólidos disueltos totales que hay en el agua, que es una manera indirecta de medir la conductividad del agua, porque a más sólidos disueltos, más iones va a haber y más conductividad va a tener ese agua. Y para medir el pH me he traído las míticas tiras de pH, donde tú echas el agüita y la tira en cuestión pues adquiere un color distinto según el pH que tenga ese agua. Y bueno, luego me he traído algún que otro mamotreto, mirad. Me he traído una lupa binocular para intentar ver microorganismos en el agua o partículas disueltas, y obviamente una estación de energía para dar electricidad. Jeje. Así que hoy vamos a comparar 5 tipos de agua: agua mineral embotellada, agua de una fuente cogida en la montaña, agua de un río, agua de una fuente de un pueblo y el agua del grifo, el que sale por los grifos de nuestras casas. El agua del grifo y el agua mineral ya las tengo, pero me falta coger el resto. Así que voy a coger el agua que me falta y venimos al laboratorio. Vamos a por el agua de río. Si es que no está congelado, porque qué frío hace. Pues ya tenemos el agüita de río. ¡Ah! Está congelada.
vamos a por el agua de la fuente de montaña. Pues aquí tenemos el agüita de la fuente, así que vámonos a por el último agua. Ya tenemos el agüita de la ciudad. Ahora ya sí llegó la hora de montar el laboratorio, que veréis qué laboratorio me voy a montar, y sacar conclusiones. Así que vamos a ello. Ya estoy en mi laboratorio de siempre, solo que hoy un poquito más fresco de lo normal. La mesa está un poco congelada, pero no pasa nada. Voy a montar el estarander. Bueno, la fiesta que me he montado aquí, madre mía. Tenía ganas ya de hacer este vídeo porque el agua es algo que parece igual en todas partes, pero cuando la analizas te das cuenta que no tiene nada que ver un agua con otro. Vamos a medir todos los parámetros de cada agua. Vamos a empezar por el agua del grifo. Voy a echar agüita aquí, en este vaso. Ya tenemos el agüita del grifo en el vaso y lo primero que vamos a hacer es medirle la cantidad de sólidos disueltos o la conductividad, básicamente, que se mide con este aparatito. Es un aparatito muy simple, tiene 3 botones, uno de encendido, uno para medir la temperatura y otro para mantener el valor que nos ha salido constante y poderlo ver bien. El total de sólidos disueltos en un fluido se mide en partes por millón. Os voy a dejar por ahí una tablita de los valores habituales en cada tipo de agua y vamos a medir el agua del grifo. En este caso nos sale un valor de 12. Mirad. Aquí lo tenéis, un valor de 11, pues anotamos en su respectiva botellita un valor de TDS de 11. Es un valor bastante bajo, ¿eh? Bastante bajo. Luego sacaremos conclusiones. Ahora lo que vamos a hacer es medir el pH de este agua, que para ello cogemos una tira de pH, ya veis, las tiritas son así. Entonces, cogemos una y con una pipeta lo que vamos a hacer es coger una gotita del agua, o un pelín más de una gotita, y echarlo en la tirita. Mirad, podéis ver que el pH obtenido es en torno a... diría que... 5, 6, más o menos. Anotamos el pH, voy a poner 5,5 para el agua del grifo, y ahí quedaría apuntado tanto el TDS como el pH del agua del grifo. Pasamos al siguiente agua. Vamos, por ejemplo, con el agua de la fuente del pueblo, donde la hemos cogido. A ver, ¿dónde está? A ver si lo veis. 6. Un valor de 6 nos da. Esto es un valor bajísimo para el agua, pero bajísimo. Así... Realmente el pH del agua que he cogido yo, de las 4 que he cogido, debería ser más o menos el mismo porque la he cogido en la misma región geográfica. Es un color como amarillento, más o menos, diría que exactamente igual que el anterior. Unos 5,5, cosas así. Seguimos, si queréis, por la fuente de la montaña. 124. Igual que antes, más o menos unos 5,5 o 6, algo así. Agua del río, 450 aproximadamente.
450, qué diferencia. Realmente la medición de pH tendría más sentido si tuviésemos agua de diferentes orígenes, uno del norte de España, otro del sur, otro del centro, así pues ya veis, el mismo color. Así que le ponemos un pH también de 6. Ya solo nos quedaría calcular las propiedades del agua mineral, que bueno, está sin abrir la botella. Y para que os hagáis una idea, el agua mineral, si os fijáis en la etiqueta, siempre tiene una parte en la que pone composición química en miligramos litro, que es básicamente igual que partes por millón, es decir, un miligramo litro es una parte por millón, lo que nos mide el medidor de TDS. Y aquí el laboratorio nos está diciendo que el residuo seco a 180 grados es de 200 miligramos por litro. ¿Eso qué significa? Pues que el total de sólidos disueltos que deberíamos encontrar en este agua sería de aproximadamente unos 200. Así que nos debería dar un resultado similar a 200, hombre, puede variar entre 100, 300, porque no es perfecto y porque tiene contaminación el agua, claramente, pero bueno, aproximadamente, vamos a verlo. Voy a abrir la botella, como veis está... Ahí está, estaba sin abrir. Ahí está, voy a beber un poco ya que estoy. Pues sí, efectivamente mide 120, más o menos. Recordad que mi laboratorio es un poco rudimentario y puede haber bastantes contaminaciones y cosas de esas, pero bueno. El pH es exactamente el mismo que en el resto. En el agua no puede haber muchos cambios. Tenemos ya todos los parámetros físico-químicos medidos en las 5 aguas, así que voy a mirar en el agua de la fuente que hemos cogido en la montaña y en la del río si hay algún microorganismo o algo, simplemente por curiosidad. Obviamente en el agua del grifo de casa, en el de la fuente de la ciudad, en el mineral, no lo voy a mirar porque sabemos de sobra que no va a haber nada. Pero en los de la montaña, vamos a empezar por el agua de la fuente. Ahí... Vamos a hacer así. Ahí está. A simple vista veo cosas. Imagino que serán restos vegetales, pero bueno, lo vamos a comprobar, que para eso hemos traído este pedazo de bicho. Bueno, sí que se ven algunos residuos, pero tiene pinta de ser materia orgánica, pues como musgos, restos vegetales. No se ve gente con vida aquí dentro. Vamos a ver ahora el agua del río. Sí que flotan cosas, sí. Vamos a ver qué hay. Bueno, se ven restos vegetales también, solo que muchos más, claro. Bueno, y incluso algún resto mineral también veo algún mineral por aquí. Lo que no veo es vida móvil, me refiero, porque algún alga y cosas así sí que hay. Para ser agua de río está bastante limpia. De hecho, este agua es perfectamente consumible por humanos. Lo que pasa es que en la montaña, cuando es invierno, si cogéis el agua de los ríos, las probabilidades de encontrar microorganismos que nos pueden afectar es menor, básicamente porque es invierno, y con el frío pues los microorganismos se mueren o se quedan en stand-by. Pero en verano es bastante peligroso. En verano es bastante peligroso beber agua de ríos sin potabilizar ni nada, porque puede haber bastantes microorganismos que nos pueden afectar. Bueno, ahora que tenemos todos los datos recién cogidos, vamos a sacar alguna conclusión objetiva y ahora os hago algún experimento que ya veréis qué chulo. Empezaría hablando del agua que bebemos en los pueblos, en las ciudades, es decir, el agua civilizada, el que pasa por un montón de filtros, etcétera. Ya veis que la conductividad de este agua es bajísima. Estamos hablando de que en la fuente me ha dado un resultado de 6 y que el agua del grifo de 11, o sea, básicamente el mismo resultado. 6 partes por millón y 11 partes por millón es lo mismo. ¿Por qué este valor de sólidos disueltos es tan bajo? Pues básicamente porque pasa por muchísimos filtros antes de llegar a nuestras casas. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues bueno, ni bueno ni malo. Realmente estos valores casi podríamos asemejarlos con los de fluidos hipotónicos. Eso significa que la cantidad de electrolitos es muy baja en comparación con la cantidad de electrolitos que tenemos nosotros los humanos en la sangre, en las células, etcétera. Y bebernos muchísimos litros de este agua, pero muchísimos litros, lo mismo nos podría provocar algún problema de hiponatremia, que se llama, lo cual significa que el agua empezaría a entrar en nuestras células para igualar las concentraciones de electrolitos dentro de la célula y fuera, y de tantísimo agua como entrarían en las células, pues muchas de ellas reventaría la membrana celular de la célula y esta moriría. Y bueno, en grandes cantidades este tipo de agua pues nos podría provocar problemas. Que la hiponatremia es un problemón, ¿eh?
Pasamos al agua que hemos recogido en la montaña. El agua de la fuente nos ha aportado un valor de TDS de 128 y sin embargo el del río nos ha aportado un valor de 450. Estos valores son los normales, los que tendríamos que haber obtenido. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre el río y la fuente? Pues básicamente la fuente es de un manantial que no aflora a la superficie. Es decir, que no tiene agentes externos que le puedan aportar iones, y por ese motivo el total de sólidos disueltos es de 128 en comparación con los 450 del río, ya que en el río, como está en la superficie, está expuesto a muchísimos agentes externos que le pueden aportar iones. Y por último, en cuanto al agua mineral, pues ya vemos que más o menos hemos obtenido el mismo resultado que nos viene en la etiqueta de composición química. Aquí venían 200 partes por millón y nosotros hemos obtenido 120. La ventaja de las aguas embotelladas es que, aparte de ser mineral, que realmente es como el de la fuente de la montaña, viene un pelín tratada, pero vamos, que si queréis un buen agua de mineralización débil gratis, id a una fuente en la montaña, cogéis agua, la hervís y ya tenéis agua potabilizada de mineralización débil por la cara. Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Ya sabéis que la conductividad del agua aumenta a medida que aumentamos la cantidad de iones en ese agua, ¿verdad? Pues para eso me he traído literalmente iones de cloro y de plata para echar, las típicas pastillas potabilizadoras. Vamos a echar un poquito en el agua y vamos a ver cómo cambia la conductividad de ese agua. Y también he traído sal y azúcar. Bueno, no sé cuál es cada uno. Mierda, lo tendría que haber apuntado. Diría que la sal es esta. ¡Bah! Sí que era la sal. Pues he traído sal, que es esta, y azúcar, que es este. Entonces, a priori, ¿qué debería pasar? Que la sal, al ser NaCl, es decir, cloruro de sodio, debería aumentar la conductividad del agua, ¿no? Porque al echar la sal en el agua, la molécula de cloruro de sodio se hidroliza y se separa en ambos iones, en el ion sodio e ion cloro. Sin embargo, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa con el azúcar? Pues vamos a verlo. Mirad, vamos a coger el agua de la fuente del pueblo, donde la hemos cogido, que bueno, como tenía un TDS muy bajo, pues así vemos cómo aumenta. Y vamos a empezar por añadirle el azúcar. Venga, vamos a empezar por añadirle el azúcar. Mirad, aquí lo tenemos. El valor sigue siendo el de antes, sigue siendo 6. Y vamos a echarle azúcar, que hemos quedado que era esto, ¿no? Sí. Bien, ahí. Que empape el azúcar. En principio, si el azúcar estuviese formado por iones que pueden aumentar la conductividad del agua, ya estaría aumentando. Sin embargo, sigue en 6, 8, más o menos. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que el azúcar no se compone de iones que al echarlo en el agua se hidrolicen y aumente la conductividad del agua, porque el azúcar es sacarosa, no está formado por ningún ion. Pero aquí tengo la sal, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo el valor está en 7. Vamos a echar un poquito de sal. Bueno, un poquito... ¡Hola! Bueno, así. Bueno, mirad. Acabo de echar la sal ahora mismo, ¿eh? Voy a sacar el medidor de TDS. 287 por 10. Es decir, 2870 es el valor de conductividad que nos está aportando ahora mismo esto, y acabo de echar la sal. A poco que remueva un poco y se siga hidrolizando la sal, esto, bueno, va a alcanzar unos niveles, ya veréis. 450 por 10, es decir, 4500, 4600, madre mía. Bueno, no sé en qué se ha quedado ahora mismo ahí, 4500, 4600 aproximadamente, no sé si lo llegáis a ver. Y por eso siempre nos han dicho que cuando hay una tormenta eléctrica en el mar, es peligroso estar en el agua, porque el agua del mar, al ser tan salina, tiene muchísimos iones de cloro y muchísimos iones de sodio disueltos, y la conductividad es tremenda. Entonces, por ese motivo, si impactara un rayo en el agua del mar, en la superficie, se podría transmitir súper lejos, porque tiene muchísima conductividad al haber tantos iones disueltos en el agua. Muy bien, ya sabemos qué pasa con el azúcar y con la sal. ¿Y qué pasa si yo añado al agua una pastilla de iones de cloro y de plata? Pues vamos a verlo. Vamos a coger una pastilla, una pequeñísima pastilla. Es que no sé siquiera si la vais a llegar a ver. Esa pastilla, vamos a echarla en el agua. Ahora mismo me marca 90. Vamos a echarla. Fijaos, ya está en 160 y subiendo.
160, 165, 170, va subiendo según los iones se van hidrolizando y se van integrando en la estructura del agua. Pasado un pelín ya está ahí en 100, no sé en qué se ha quedado ahí, 180 aproximadamente creo. Y bueno, chicos y chicas, no me queda por hacer ningún experimento ya por hoy. Por hoy ya paro. Espero que os haya quedado un poquito más claro qué es el agua y también espero que os haya quedado claro que el agua no es un ente inerte. El agua realmente tiene vida a su manera, pero tiene vida. Ya habéis visto que reacciona de manera distinta dependiendo de qué le eches, es distinta dependiendo de dónde la cojas y muchos factores que nos indican que el agua realmente tiene su propia forma de vida. Así que nada, gente, ya solamente me queda decir que tenemos que defender entre todos la ciencia frente a todos estos movimientos conspiranoicos que hay hoy en día. Bueno... Y nada, nunca te irás a dormir sin aprender algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto, como ya es invierno, se vienen cositas por la montaña. Chao.